Estimados estudiantes, en este video vamos a hablar de los aspectos generales de la medicina preventiva dentro de la asignatura Fundamentos en Salud Pública. Soy Carolina Luenco. El objetivo de este video es que analicemos las temáticas generales de medicina preventiva y su situación en América Latina y en Chile. La medicina preventiva es parte de la salud pública, por lo tanto sus objetivos son los mismos, de promover y conservar la salud y prevenir las enfermedades. Ya en el año 65 ha sido definido este concepto como aquella ciencia y el arte de prevenir enfermedades, de prolongar la vida y de promover la salud, ejercida con el fin de interceptar las enfermedades en cualquier fase de su evolución. Pero ya en el año 98 la Organización Mundial de la Salud amplió el concepto de medicina preventiva, como aquellas medidas que no solamente se destinan a prevenir cuando una enfermedad aparece, sino también reducir los factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. O sea, no solamente se trabaja con personas sanas en la medicina preventiva bajo este concepto, sino que personas que ya tienen alguna patología para evitar que esta patología avance y evitar secuelas. Ahora, es por eso que hay distintos niveles de prevención en la medicina preventiva. Tenemos 3 niveles de prevención. La primaria, que es la más conocida, con las medidas que se orientan a la aparición de una enfermedad mediante el control de los factores causales, ¿cierto? Los factores que la predisponen, los factores condicionantes, ¿ya? Por ejemplo, uno educa a la población a hacer ejercicio, actividad física, evitar el sedentarismo, porque eso puede traer consecuencias a nivel de cardiovascular, muscular, etc. Prevención primaria. La prevención secundaria ya es el diagnóstico temprano. Ya es captar oportunamente a las personas, ¿cierto?, que tienen algún síntoma y darles el tratamiento adecuado para que esa enfermedad no avance. Y la prevención terciaria son acciones relativas a recuperar la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico también, un correcto tratamiento, pero acompañado muchas veces de rehabilitación, que puede ser física, psicológica y social. En este cuadro podemos ver lo mismo, 3 niveles de prevención, ¿cierto? Es ampliar el concepto de medicina preventiva. Ya no es una promoción solamente primaria, sino que también está esta medicina preventiva secundaria y terciaria. El objetivo de la medicina preventiva primaria, promover la educación y evitar que una enfermedad aparezca. En la secundaria es evitar que la enfermedad progrese, ¿ya? Y limitar la invalidez. Y una terciaria es rehabilitar al enfermo. Las actividades que pueden ser indistintas, ¿cierto? Por ejemplo, la educación para la salud se puede dar en los distintos niveles. Vamos a hablar de estos conceptos más adelante, la prevención específica, la detección, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y la rehabilitación. Y aquí los niveles de prevención de Level y Clark, que son relativamente los mismos. Entonces vamos a hablar de esto. Pero antes es importante que ustedes sepan que la medicina preventiva puede aplicarse tanto a sanos como a enfermos. Y aquí es el principal mito, ¿no es cierto?, que se tiene de la medicina preventiva, que siempre es en sano. Ustedes como futuros salubristas tienen que entender que la medicina preventiva puede aplicarse tanto a sanos como a enfermos. Por eso el personal de salud muchas veces su labor se limita entre el primer y segundo nivel de atención. Tiene que ampliar su campo de acción, ¿cierto?, llevando simultáneamente acciones del primer nivel y en lo posible del tercero, porque de esta manera se contribuirá más eficazmente a la salud y al bienestar de los individuos. ¿Se puede hacer medicina preventiva en un paciente hospitalizado? Sí, porque puedes tú declarar otras patologías, educarlo para que la patología no se complique, no se rehospitalice, ¿no es cierto? Adecuarlo en un mejor diagnóstico, evitando las secuelas, haciendo rehabilitación física, psicológica, social. La promoción de la salud, lo van a ver más profundo en otras clases. Pero en general es el fomento de la salud, tanto individual y colectiva, promoviendo opción de estilos de vida saludable. Puede ser a través de la educación sanitaria individual, colectiva, y aquí es una cosa muy importante, es la promoción de medidas políticas y legislativas que fomenten los estilos saludables. Es importante, ¿no es cierto? Van a ver en otras clases las políticas en salud pública. Es importante, ¿no es cierto?, la actuación del gobierno en este sentido para apoyar a la promoción de la salud, por ejemplo, con medidas como las que se hace de los
en los colegios, ¿no es cierto?, que no se puede comer comida chatarra, que no, la importancia de colaciones saludables, ¿no es cierto?, o el etiquetado de los alimentos, o las imágenes que están en las cajetillas de cigarros, ayudan, ¿no es cierto?, colaboran en estas políticas en la promoción de la salud. La prevención específica, ¿a qué se refiere? Se refiere a la aplicación de medidas tendientes a evitar enfermedades, y es específica porque es de enfermedades específicas de un grupo particular o de un grupo de enfermedades en particular. Aquí la más conocida son las inmunizaciones, pero muchas veces aquí es donde está el error, que muchas veces el concepto y proyección de la medicina preventiva se reduce solamente a la prevención específica, pero aquí es un error. Ustedes ya vieron que es mucho más amplio. Por otro lado, la detección de enfermedades, ¿qué es lo que busca? Es la búsqueda intencionada de padecimiento antes de que se presente la sintomatología. No es lo mismo que un diagnóstico oportuno, que es cuando ya la sintomatología está presente, ¿no es cierto? Es de gran utilidad para descubrir enfermedades crónicas, como todos estos exámenes de medicina preventiva, se puede hacer en grupos numerosos y lo importante es repetirla periódicamente. El diagnóstico temprano y tratamiento oportuno ya corresponden a la prevención secundaria, generalmente realizados por un médico, pero es una acción preventiva, ya que si se trata de un padecimiento transmisible, el diagnóstico y tratamiento oportuno impide su diseminación, o sea que se contagien otras personas. Y si se trata de un padecimiento no transmisible, lo que evitamos, ¿no es cierto?, es las complicaciones o las secuelas del mismo. ¿Qué refiere con la limitación de la validez? ¿Cierto? Contribuyen a conseguir un diagnóstico y tratamiento oportuno, contribuyen a conseguir este propósito. Pero aquí el inconveniente es muchas veces el retraso de la atención médica. Muchas veces las personas no tienen acceso oportuno a la salud, o cuando ya tienen una patología a veces necesitan ir a un terapeuta ocupacional o un kinesiólogo o de otro tipo, y muchas veces no hay horas y el acceso es dificultoso. Y la rehabilitación, ¿no es cierto?, es un proceso de asistir al individuo que sufre una incapacidad para porque realice sus potencialidades, realice sus metas para la inserción social y para la inserción económica. Y ya sabemos que la rehabilitación puede ser algo físico, ¿cierto?, social, psicológico, etc. Visión global de la medicina preventiva en Chile. En Chile ha avanzado la medicina preventiva. Hay programas muy exitosos dedicados a la población general, principalmente consistentes en educación comunitaria, entrega información integral y oportuna mediante inmunización y visitas domiciliarias. Los grupos principalmente beneficiados han sido todos los salud prenatal, con las visitas que se hacen en la casa, muchas veces también a los pacientes que están de alta de neonatología para ver las condiciones de la vivienda, etc. Y la prevención de cáncer con toda esta política, ¿cierto?, de cuidados paliativos a nivel global. Otras estrategias están orientadas a pacientes crónicos, ya con equipos multidisciplinarios que evidentemente han generado una mejoría en los índices de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, entre otras, y aquí principalmente son con problemas de tamizaje, con educación, prevención, etc., lo que ha favorecido porque ha disminuido la hospitalización y la mortalidad. Ahora, ¿cuáles son los costos de la prevención? Muchas veces se desconoce esto, porque la prevención, ¿no es cierto?, es algo a largo plazo. Entonces, muchas veces no se invierte en forma sistemática en prevención. Por eso es importante establecer protocolos, ¿no es cierto?, y que todo el equipo esté familiarizado con esto, protocolos de atención que contengan tanto los costos humanos de la prevención, ¿cierto?, los costos económicos, pero que a la vez sean altamente efectivos en la prevención de factores de riesgo y en la detección precoz de una enfermedad incipiente. Ahora bien, en Chile se ha integrado todo el examen de medicina preventiva, ¿no es cierto?, que es gratuito, es voluntario, está dentro de todo el régimen general de garantías explícitas y detecta en forma precoz enfermedades o condiciones que pueden ser prevenibles a través de pruebas de laboratorio, de evaluaciones físicas, de cuestionarios, etc. ¿No es cierto? Y está enfocada a distintos grupos etarios, ¿cierto?, como vamos a ver en la tabla 1, y esto es tanto para los ISAPRES como para FONASA. Aquí tenemos prestaciones específicas para embarazadas, recién nacidos, lactantes, etc. Se han agregado otras en el transcurso del tiempo. Ahora, algo muy importante, las estrategias de prevención. La principal estrategia de prevención ha sido la educación, ¿ya? Pero se hace necesario contar con una política de salud pública de carácter transversal que mejore la cobertura de la educación, ¿cierto?,
usando todos los medios disponibles, por ejemplo, como el uso de la tecnología, principalmente en la población joven. O sea, llegar más allá de la educación que se puede hacer en el centro de salud, llegar a los colegios, ¿no es cierto?, a través de la televisión, a través de la radio, utilizar esto y ampliar un poco más, ¿no es cierto?, para la difusión de los factores de riesgo que pueden generar algún problema. Y vuelvo atrás, es importante que sea a nivel de educación primaria y secundaria, o sea, desde pequeño, enseñar algunas medidas preventivas, factores de riesgo. Los programas de atención primaria, indudablemente la atención primaria es la puerta de entrada, es la fuente más importante de intervención con resultados altamente eficientes en todas las experiencias. Por eso hay que fortalecerlo porque muchas veces la atención primaria y siempre hace promoción, pero a veces son campañas, no es algo permanente. En muchos lugares no hay contratado o profesional que haga promoción, ¿cierto?, o medicina preventiva en forma específica. Entonces es importante, ¿no es cierto?, incentivar recursos para que esto sea permanente, para que generalmente se estén haciendo campañas en forma continua, ¿no es cierto?, y que se involucre a distintos tipos de profesionales. Y programas de prevención laboral, porque la enfermedad es algo que afecta el trabajo también laboralmente activo. Y no es un problema que constituye solamente un alto impacto humano, sino que también es significativo en la comunidad, porque hay disminución de la producción, generada, por ejemplo, por los días laborales perdidos o los costos de los seguros de salud. Ya vamos a ver un poco más de todo esto en la medicina del trabajo en el transcurso de la asignatura, cómo impacta, ¿no es cierto?, como que los trabajadores en época productiva tengan alguna enfermedad crónica, que muchas veces en el trabajo no pueden acudir a los centros de salud porque no les dan permiso. Entonces esto genera que a veces se agudicen las patologías, se detecten tardíamente. Bueno, luego de ver este video y considerando la clase que vimos ya en la videoconferencia, tienes que realizar el taller 1. Cualquier consulta me la realizan por el foro. Muchas gracias por su atención.